Imagina por un momento que estás en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Eres un joven de sangre real, pero vives como un refugiado en una tierra extraña. Has sido arrancado de tu hogar, tu templo ha sido destruido, y el imperio más poderoso que el mundo haya conocido te ha reducido a ser un sirviente en su corte. Este es el escenario en el que se encuentra un joven hebreo llamado Daniel en el año 553 a.C. Para él, Babilonia es el monstruo que se tragó a su nación. Pero lo que Daniel no sabe es que Dios está a punto de mostrarle algo que lo dejará más helado que el exilio: el futuro de la humanidad. Y en ese futuro, Babilonia solo sería el primero de una larga lista de monstruos. La historia comienza en el primer versículo del 7º capítulo del libro de Daniel. Corría el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. Daniel tenía una pesadilla y visiones que pasaban por su mente mientras estaba en su cama. El texto dice que escribió el sueño y resumió lo principal, pero la palabra hebrea sugiere algo más intenso. No solo resumió, sino que dio fin al asunto, como si quisiera dejar constancia de algo que le quemaba por dentro. ¿Qué fue lo que vio que lo perturbó tanto? Daniel vio los vientos, pero no unos vientos cualquiera. Vio los 4 vientos del cielo que combatían en el mar. En la Biblia, el mar es a menudo símbolo de caos, de naciones tumultuosas, de la humanidad agitada por sus propias pasiones. Y de ese mar agitado comenzaron a emerger figuras. 4 bestias, diferentes entre sí, subían de la tierra mojada. La primera era como un león, pero tenía alas de águila. La segunda era semejante a un oso, con 3 costillas en la boca. La tercera era como un leopardo, pero con 4 alas y 4 cabezas. Eran imágenes aterradoras, pero reconocibles. Los eruditos están de acuerdo en que éstas representaban a los imperios que dominarían la escena mundial: Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Eran bestias, pero bestias con formas que la imaginación podía asimilar. Eso fue hasta que llegó la cuarta. Y entonces, Daniel vio algo que le heló la sangre. Leamos el texto tal como está en Daniel 7:7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Fíjate en el detalle. De las 3 primeras, se dice que eran como algo que podíamos identificar. Pero la cuarta no es como nada. Es espantosa, terrible y diferente. No tiene un animal equivalente. ¿Por qué? Porque lo que representa es tan único en su maldad y en su duración que desafía cualquier categoría zoológica. Mientras que los imperios anteriores tenían metales preciosos en la estatua de Nabucodonosor, oro, plata, bronce, este cuarto es de hierro. Pero no solo de hierro, porque en su forma final, como veremos, se mezcla con barro. Pero lo que más llamó la atención de Daniel fueron los 10 cuernos. El cuerno en la profecía bíblica es símbolo de poder político, de reino. Daniel está mirando a este monstruo indescriptible y ve que tiene 10 puntos de poder, 10 expresiones políticas, y mientras observa con detenimiento, ocurre algo inquietante. Miraba yo en los cuernos, y he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que en este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Daniel 7:8. Este es el punto de inflexión. De entre esos 10 surge un 11º poder que derriba a 3 de los originales. Este poder no es solo militar, tiene ojos de hombre, es decir, inteligencia, astucia, sabiduría humana elevada al máximo, pero también tiene una boca que hablaba grandes cosas. Es un poder blasfemo. Es un líder que no solo gobierna, sino que pretende ser adorado. Daniel está mirando, sin saberlo, el manual de instrucciones del anticristo. La reacción de Daniel es reveladora. En el versículo 15 dice: «A mí, Daniel, se me angustió el espíritu en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron». ¿Por qué la angustia? Porque Daniel entendía algo que nosotros a menudo pasamos por alto.
Él era un judío que conocía las promesas de Dios a Abraham, que su descendencia heredaría la tierra para siempre. Pero en esta visión veía que la historia no sería una línea recta hacia la victoria de Israel, sino un túnel oscuro donde bestias feroces se turnaban para devorar a los débiles. Y lo peor era que esta cuarta bestia, la más terrible, la de los 10 cuernos, dominaría por muchísimo tiempo, hasta el borde mismo de la eternidad. El ángel que interpreta la visión le da más detalles en el versículo 23 y 24. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, la hollará y la despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Aquí tenemos la primera pieza del mapa secreto. Existe un imperio, el cuarto, que no desaparece del todo. A diferencia de Babilonia, que fue absorbida por Persia, o de Persia, que fue aplastada por Grecia, o de Grecia, que fue fragmentada y luego asimilada por Roma, este cuarto imperio tiene una característica especial. Se fragmenta en 10, pero luego de esa fragmentación surge un líder que unifica de nuevo el poder. Es un imperio que muere, pero resucita. Para entender mejor este mapa, tenemos que retroceder un poco al sueño de Nabucodonosor en Daniel capítulo 2. Allí, el rey vio una estatua enorme con cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies de hierro mezclado con barro cocido. La interpretación es clara. Los metales son los mismos imperios que vio Daniel, pero lo fascinante son los pies. Dice Daniel 2:41-43. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Pero habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Aquí está el secreto geopolítico. El imperio romano, el hierro, no termina de la misma manera que los otros. Termina en una fase de fragmentación, los 10 dedos. Pero no es una fragmentación pura, es una mezcla. Por un lado, está la fuerza del hierro, gobiernos fuertes, autoritarios, militares, imperiales. Por otro lado, está el barro, lo frágil, lo democrático, lo popular, lo inestable. La profecía dice que estas dos formas de gobierno coexistirán en el territorio del viejo imperio, pero que no se unirán. Es decir, habrá una tensión constante entre el deseo de unificación fuerte, hierro, y las fuerzas democráticas y divisorias, barro. Y el resultado final serán 10 dedos, 10 reinos o confederaciones que existirán justo antes de que el reino de Dios, la piedra cortada sin mano, golpee la estatua y la haga polvo. Aquellos que han estudiado la historia de Europa saben que esto no es una metáfora vacía. El Imperio Romano cayó oficialmente en el año 476 de Cristo. ¿Pero desapareció? No. El imperio se fragmentó en los reinos germánicos, que darían origen a las naciones europeas. Pero a lo largo de la historia ha habido un impulso recurrente por restaurar ese imperio. Carlomagno fue coronado emperador romano en el año 800. Más tarde, el Sacro Imperio Romano Germánico pretendió ser su continuación. Napoleón, en el siglo XIX, quiso unificar Europa bajo un nuevo modelo imperial. En el siglo XX, Mussolini hablaba abiertamente de reconstruir el Imperio Romano. Y Hitler, con su Tercer Reich, el Tercer Imperio, se veía a sí mismo como el heredero de esa tradición. Todos estos fueron intentos de mezclar el hierro con el barro, de unificar Europa por la fuerza o por la política. Y todos fracasaron. Pero la profecía dice que al final, en los días de esos 10 reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido.
Esto significa que los 10 dedos son la forma política que adoptará el mundo justo antes del fin. Lo inquietante de nuestra era es que por primera vez en la historia tenemos una estructura política que intenta unificar exactamente el territorio del antiguo Imperio Romano, la Unión Europea. Y dentro de esa unión se habla constantemente de un núcleo duro, de un directorio de naciones que guíen al resto. Los números son elocuentes. Durante décadas se ha especulado con un grupo de 10 naciones que formen el núcleo de una Europa federal. El exministro alemán Joschka Fischer habló de un centro de gravedad de unos pocos países. En 2012, el ministro alemán Guido Westerwelle convocó al Grupo de Berlín, justamente 10 naciones, para discutir el futuro del continente. La idea de un directorio europeo de 10 países ha circulado en los círculos de poder. Y el historiador británico Arnold Toynbee, no precisamente un profeta bíblico, predijo que en el siglo XXI Europa se unificaría bajo un nuevo César para enfrentar sus crisis demográficas y económicas. Pero Daniel no es el único que habla de esto. El Apocalipsis, el libro del fin, retoma esta imagen de manera aún más aterradora. En Apocalipsis 13:1-2, Juan ve una bestia que sube del mar, con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas. Y la bestia que veía era semejante a un leopardo, con pies como de oso y boca como de león. Es decir, Juan ve la misma bestia compuesta que Daniel. Tiene la velocidad de Grecia, leopardo, la fuerza aplastante de Persia, oso, y la majestad depredadora de Babilonia, león. Es la quinta esencia de todo el poder humano opuesto a Dios, concentrado en un solo sistema político, el Imperio Romano resucitado. Y luego, en Apocalipsis 17, se nos dan más detalles. Aquí, la bestia es de color escarlata, llena de nombres de blasfemia, con 7 cabezas y 10 cuernos. El ángel le explica a Juan: los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Este es el mapa definitivo. 10 líderes o 10 naciones que existen en el territorio del viejo imperio deciden voluntariamente ceder su soberanía a un líder supremo, la bestia. Es una unificación política y militar sin precedentes. No será una conquista como la de Hitler, que impuso su voluntad con tanques. Será una cesión voluntaria de poder, motivada por la crisis, el miedo o la ambición. Y ese líder, ese cuerno pequeño que hablaba grandes cosas, resultará ser el personaje más siniestro de la historia, el Anticristo. Cuando Daniel se quedó mirando fijamente a la cuarta bestia, su atención se desvió de los 10 cuernos hacia un intruso. No era un invitado más, era un advenedizo. Miraba yo en los cuernos, y he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Este es un detalle quirúrgico. Para que este nuevo poder se asiente, no solo debe surgir, sino que debe eliminar a 3 de los existentes. La política del fin de los tiempos será violenta, incluso entre los mismos aliados. Pero lo que hace único a este cuerno no es solo su agresividad, sino su naturaleza. Dice el texto que tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. En la simbología bíblica, los ojos representan inteligencia, perspicacia. No es una bestia irracional, es un líder carismático, brillante, con una visión humanista elevada. Prometerá soluciones que la humanidad siempre ha soñado. Pero esa boca que habla grandes cosas no se refiere a promesas de paz y prosperidad solamente. El ángel intérprete aclara en el versículo 25: hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Aquí tenemos el perfil psicológico y espiritual del personaje. Es blasfemo, perseguidor, y pretende tener la autoridad para cambiar lo sagrado, los tiempos y la ley. Es decir,
intentará usurpar las prerrogativas divinas. La historia ha visto muchos tiranos, pero ninguno con la capacidad de cambiar el calendario de las fiestas de Dios o la misma ley moral. Esto apunta a una figura que no solo es política, sino que tiene una dimensión religiosa absoluta. Es la abominación desoladora de la que habló Jesús. Avancemos varios siglos hasta la isla de Patmos. El apóstol Juan, desterrado por Roma, recibe una visión que actualiza la de Daniel. En Apocalipsis 13:3, Juan ve algo asombroso sobre la bestia. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Este versículo es una de las claves más importantes de la profecía moderna. La bestia tiene 7 cabezas, que representan 7 formas de gobierno o 7 imperios a lo largo de la historia. Una de esas cabezas, es decir, una de esas manifestaciones del poder romano, recibe una herida mortal. Parece morir, pero luego, esa misma cabeza revive. El imperio que parecía muerto vuelve a la vida. ¿Cuál es esa cabeza? La historia nos dice que el imperio romano en su forma antigua, con sus césares paganos, cayó. Pero su influencia, su lengua, su derecho y su religión pervivieron. Sin embargo, hubo un momento en que resurgió de una manera particular. Muchos intérpretes, desde la Reforma Protestante, vieron esto como la transición del imperio romano pagano al Sacro Imperio Romano Germánico, y más tarde, al poder político del papado. Pero la profecía apunta a un resurgimiento final, justo antes del fin. Lo impactante es la reacción mundial. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. La humanidad no reacciona con horror ante este imperio resucitado, sino con asombro y admiración. Habrá un líder que encarne este resurgimiento de tal manera que el mundo lo verá como un salvador. Y adoraron al dragón que había dado poder a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? La adoración es el objetivo final. Satanás, el dragón, siempre ha querido ser adorado. Y ahora, a través de este sistema político y este líder, lo logrará. El mundo, cansado de guerras, crisis y gobiernos fallidos, aplaudirá la llegada de un gobierno fuerte, unificado y global. Sin saberlo, estarán aplaudiendo a su propio verdugo. La bestia no es silenciosa. Una de sus características más espeluznantes es su verborrea. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. Observa la duración. 42 meses. Es el mismo periodo que Daniel menciona como tiempo, tiempos y medio tiempo. 3 años y medio. Es la segunda mitad de la semana 70 de Daniel, el gran período de tribulación. Durante esos 42 meses, este líder no solo gobernará, sino que insultará sistemáticamente a Dios. No será un ateo silencioso, será un blasfemo activo. Atacará todo lo que sea sagrado. Y lo más inquietante es que se le permite hacerlo. Dios permite que este sistema muestre su verdadera naturaleza, para que el mundo vea hasta dónde puede llegar el corazón humano cuando se entrega al egoísmo y al poder. Pero su guerra no es solo verbal. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Apocalipsis 13:7. Esta bestia tendrá éxito militar y político contra aquellos que se mantengan fieles a Dios. Será un tiempo de persecución global como no ha habido otro. Los mártires de esta época serán innumerables. Y lo peor de todo es que el mundo entero se someterá a él. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 13:8. La alineación final de la humanidad será clara. O estás con el Cordero o estás con la bestia. No habrá términos medios. Para entender cómo encajan las 10 naciones en este rompecabezas, tenemos que ir al capítulo 17 de Apocalipsis. Aquí, la escena es aún más sórdida. Juan ve a una mujer vestida de púrpura y escarlata, embriagada con la sangre de los santos, sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia y con 7 cabezas y 10 cuernos.
La mujer es Babilonia la Grande, la madre de las rameras. La bestia es el sistema político que la sostiene. El ángel le da la interpretación política. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra se maravillarán viendo la bestia que era y no es, y será. Apocalipsis 17:8. Una vez más, la idea de un imperio que fue, que deja de ser y que vuelve a ser. Es el fantasma de Roma que regresa. Luego viene la explicación de los 10 cuernos. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Apocalipsis 17:12-13. Este es el clímax de la geopolítica profética. Estos 10 líderes o naciones existen y tienen poder, pero no han alcanzado su destino final hasta que se alían con la bestia. Y lo más notable es que lo hacen voluntariamente. Tienen un mismo propósito. La globalización, las crisis económicas, el miedo al terrorismo, el colapso de los valores tradicionales, todo empujará a estas naciones a buscar seguridad en una alianza fuerte. Y esa alianza será la Confederación Romana revivida. La pregunta que surge es, ¿quiénes son estos 10? La Biblia no da una lista, pero sí da pistas geográficas. La bestia surge del mar, las naciones tumultuosas. Sus cabezas son 7 montes. Apocalipsis 17:9. Y se dice que la mujer está sentada sobre esos montes. La identificación tradicional, incluso desde los primeros siglos del cristianismo, es que esos 7 montes son las 7 colinas de Roma. El Imperio Romano revivido tendrá su centro en Roma, o al menos su influencia estará ligada a esa ciudad. Pero volvamos a la imagen de Daniel 2 por un momento. Los pies de la estatua son de hierro y barro. El hierro es el poder dictatorial, imperial. El barro es el poder popular, democrático, frágil. La profecía dice que se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán. Esto describe perfectamente la tensión que vemos hoy en la Unión Europea. Por un lado, hay un impulso hacia una unión más estrecha, un superestado europeo, hierro. Por otro lado, hay un fuerte sentimiento nacionalista, populista y soberanista que quiere recuperar el control, barro. Esta mezcla es inherentemente inestable. Lo que la profecía predice es que, en el momento final, esta inestabilidad será resuelta por la fuerza del cuerno pequeño. Él arrancará 3 de esos poderes, ya sean naciones o líderes, que se opongan a su visión, consolidará el hierro, y entonces, los 10 restantes, o los que queden después de la purga, le darán su poder. La democracia, barro, será sacrificada en el altar de la seguridad y la estabilidad, hierro. En el mundo actual, estamos viendo las contracciones de este parto. La crisis financiera de 2008, la crisis migratoria, la pandemia global, la guerra en Ucrania. Todas estas crisis son contracciones que empujan a las naciones a buscar soluciones supranacionales. Cada vez que hay una crisis, los líderes claman por más Europa, por cesión de soberanía, por un mando unificado. Están, sin saberlo, preparando el camino para aquel que vendrá con una solución definitiva, aunque sea una solución diabólica. Uno de los aspectos más trágicos de esta profecía es que el mundo no verá a la bestia como un monstruo, la verá como un libertador. En un mundo cansado de la corrupción, de las guerras sin fin y de la decadencia moral, aparecerá un líder carismático que prometerá orden, paz y prosperidad. Resolverá conflictos imposibles. Tendrá respuestas para la economía. Quizás incluso se presente como un hombre de fe o como un guía espiritual. La bestia tendrá ojos de hombre, no de fiera. Será inteligente, culto, persuasivo, pero su boca hablará blasfemias, porque en el fondo, su objetivo será desviar la adoración de Dios hacia sí mismo y hacia su mentor, Satanás. Jesús advirtió sobre esto, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24:24.
El resurgimiento del Imperio Romano no será con tanques y esvásticas, al menos no al principio. Será con sonrisas, discursos y promesas de un nuevo amanecer para la humanidad. Vendrá envuelto en la bandera de la unidad y la paz. Cuando hablamos del Imperio Romano revivido y de su líder, la bestia, no estamos hablando de un político cualquiera. Estamos hablando de la encarnación de un sistema que imita perversamente a la Trinidad divina. En Apocalipsis 13 tenemos al dragón, Satanás, que da su poder a la bestia, el líder político. Y luego tenemos una segunda bestia que surge de la tierra, que ejerce todo el poder de la primera bestia, y hace que la tierra adore a la primera bestia. Esta segunda bestia es el falso profeta. Tenemos así una trinidad infernal, el Dios falso, el dragón, el Mesías falso, la bestia, y el espíritu falso, el falso profeta, que glorifica al Mesías. Este falso profeta tiene un poder impresionante. Hace descender fuego del cielo, da vida a la imagen de la bestia, y hace que todos los que no adoren a la imagen sean muertos. Impone una marca en la mano derecha o en la frente, sin la cual nadie puede comprar ni vender. Es el control total de la economía y de la conciencia. Estamos hablando de un sistema de vigilancia y dominio global que la humanidad nunca ha conocido. Y en el centro de este sistema están los 10 reyes. Ellos son la base de poder militar y político que permite que este tirano global se sostenga. Sin ellos, la bestia sería solo un hombre con sueños de grandeza. Con ellos, se convierte en el gobernante del mundo. Pero la Biblia nos da una perspectiva que los titulares de los periódicos jamás podrán dar. Estos 10 reyes, por muy poderosos que sean, no son más que marionetas, porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que Él quiso, que se pongan de acuerdo y den su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Apocalipsis 17, 17. Es decir, incluso en su rebelión, estos líderes están cumpliendo, sin saberlo, el plan soberano de Dios. Están escribiendo, con sus decretos y alianzas, las páginas finales de la historia humana. Llegamos entonces al momento cumbre. Los 10 reyes y la bestia han consolidado su poder. Controlan el comercio, los ejércitos y los medios de comunicación. Han perseguido a la iglesia, han martirizado a los santos, y parece que nada puede detenerlos. El mundo entero se ha maravillado tras ellos. La bestia ha blasfemado contra Dios y ha puesto su trono sobre toda autoridad. Es el momento de máxima oscuridad. Entonces, ocurre algo que los estrategas militares y los analistas políticos no habían contemplado en sus ecuaciones. El Cordero se levanta. Apocalipsis 17:14 lo dice con una sencillez aplastante. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Imagina la escena. Todo el poderío de Roma resucitada, todos los ejércitos de las 10 naciones, toda la inteligencia militar y la tecnología satánica se lanzan contra un cordero. Parece una lucha desigual. ¿Qué puede hacer un cordero contra tanques y misiles? Pero este cordero no es un animal indefenso. Este cordero es el león de la tribu de Judá. Es el Verbo de Dios. Es el Rey de gloria. Y la batalla no se libra con armas convencionales. Se libra con la gloria de su venida. Pablo lo describe en 2 Tesalonicenses 2:8. A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El mismo aliento de Cristo es un fuego consumidor. La bestia y el falso profeta son capturados vivos y lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Los ejércitos son derrotados. La bestia que subió del abismo vuelve a la perdición. Y los 10 cuernos, que entregaron su poder a la bestia, se quedan sin nada. Recordemos la estatua de Nabucodonosor. El sueño del rey terminaba con una piedra, cortada no con mano de hombre, que golpeaba la estatua en sus pies de hierro y barro. No golpeaba la cabeza de oro, ni el pecho de plata, ni el vientre de bronce, ni siquiera los muslos de hierro. Golpeaba los pies, es decir, la fase final del imperio, la fase de los 10 dedos.
y la piedra golpeaba con tal fuerza que toda la estatua se desmenuzaba y se volvía como tamo de las eras en verano, y el viento se los llevó sin que dejara rastro. Esto nos dice algo crucial. Toda la historia humana, desde Babilonia hasta el Imperio Romano revivido, es un continuo de rebelión. Pero el juicio final no cae sobre una sola parte. Cae sobre todo el sistema. Cuando la piedra, el reino de Cristo, golpea los dedos, la cabeza de oro, el orgullo de Babilonia, también es pulverizada. Es decir, el juicio de Cristo pone fin a toda autoridad humana que se haya levantado contra Dios. No importa si fue el imperio de Nabucodonosor o la dictadura del Anticristo, todo será reducido a polvo. ¿Qué pasa con esos 10 reyes que con tanta seguridad entregaron su poder a la bestia? Apocalipsis 19 nos da la respuesta. Cuando el jinete del caballo blanco, cuyo nombre es fiel y verdadero, desciende del cielo con los ejércitos celestiales, las bestias de la tierra son derrotadas. Y luego, en el capítulo 20, vemos el establecimiento del milenio, el reino de 1000 años de Cristo en la tierra. Los 10 reyes, como parte del sistema de la bestia, son destruidos. Su legado no es un imperio, sino un cadáver político. Pero aquí hay un detalle fascinante. La profecía de Daniel 7 no solo habla de la destrucción de la bestia, sino de la exaltación de los santos. En el versículo 18, justo antes de la descripción del juicio, se nos da una promesa. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, y para siempre jamás. Y en el versículo 27, y que el reino, y el dominio, y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. Los santos, aquellos que fueron perseguidos por el cuerno pequeño, aquellos que no adoraron a la bestia ni recibieron su marca, aquellos que fueron muertos por la espada, esos mismos santos se sientan en el trono con el Cordero. El imperio que la bestia intentó construir con hierro y terror es reemplazado por un reino construido con gracia y verdad. Los 10 cuernos, que fueron arrancados o sometidos, son sustituidos por una multitud que nadie puede contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Ahora, después de este viaje a través de las visiones más oscuras de la Biblia, debemos preguntarnos, ¿cuál es nuestro lugar en esta historia? La profecía no se nos da para asustarnos, sino para prepararnos. Jesús dijo, «Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca». Lucas 21:28. Las señales del resurgimiento de este imperio, los 10 dedos de barro mezclado con hierro, las alianzas políticas en Europa, la búsqueda de un líder mundial no son motivos de pánico para el creyente. Son señales de que la historia está llegando a su clímax y de que la venida del Rey está cerca. El mensaje del Evangelio, el mismo mensaje que Daniel proclamó en Babilonia, es que el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Ese reino ya comenzó con la resurrección de Jesucristo, está presente en el corazón de cada creyente, pero se manifestará en gloria cuando el Cordero regrese. La bestia, los 10 reyes, el cuerno pequeño, todos ellos parecen invencibles desde la perspectiva terrenal, pero desde la perspectiva celestial son como una hoja seca arrastrada por el viento. El futuro no pertenece a Roma, ni a Europa, ni a ningún imperio humano. El futuro pertenece a Jesucristo y a aquellos que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Así que, cuando mires un mapa de Europa, cuando veas las noticias sobre las crisis económicas o las alianzas militares, recuerda la visión de Daniel. Recuerda la estatua con pies de barro. Recuerda la bestia que era y no es y será. No te dejes engañar por el asombro del mundo. El mundo se maravillará tras la bestia, pero el creyente fija sus ojos en Jesús. El imperio romano resurgirá. Las 10 naciones se unirán. El anticristo gobernará. Pero todo esto será solo el telón de fondo para la entrada triunfal del Rey de Reyes. Él viene con las nubes. Todo ojo le verá. Y entonces la bestia, el falso profeta y el dragón serán arrojados al lago de fuego, y los santos reinarán con Cristo para siempre. Esta es la esperanza de Daniel. Esta es la esperanza de la Iglesia.
Esta es la esperanza de todos los que aman su venida. Maranata, el Señor viene.